Vamos a orar. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a ver el mensaje a Sardis. Vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Señor Jesucristo. Padre, aún a través de estos medios digitales tú nos reúnes, Señor, para estudiar diligentemente tu palabra, Señor. Tu carta de amor, Señor, que podemos reconocer desde Génesis, Apocalipsis, y que tiene el poder de preservarnos, de guiarnos, de alimentarnos, de fortalecernos, de animarnos y de dirigirnos hacia ti, de recordarnos en nuestra condición tan pequeña en la que estamos, Señor, lo grande, lo bueno, lo magnífico y lo poderoso que tú eres, Señor. Tú eres el Rey, tú eres el Príncipe, Señor, de los pastores. Tú eres por quien vivimos y tú eres, Señor, a quien adoramos. Te damos todo honor, toda honra y toda gloria a ti, Señor. Te rogamos que nos guíes a través de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, mueva nuestros corazones hoy hacia ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues entonces mensaje a las iglesias, ¿no? Y vamos hoy por el quinto de los mensajes. Y bueno, me sigue impresionando en gran manera que Jesús haya escrito estas 7 cartas, que se las haya dictado a Juan, ¿no? Tomó tiempo, tomó cuidado para escribirnos estas 7 cartas, estos 7 mensajes que allí permanecen en el buzón para que puedan ser leídos por nosotros una y otra vez, ¿no? No que les pongamos ya como leído, sino que sean de esos mensajes que tenemos que estar constantemente recordando. No debemos de dudar, mis queridos hermanos, que cada una de estas cartas son cartas de amor. Todo, absolutamente todo lo que Dios nos ha escrito es por amor. No creo que el fin de estas cartas tenga el fin de producir en nosotros horror. Su propósito, aunque son cartas con mensajes muy fuertes, es cuidarnos, es animarnos a vencer, es llevarnos a corresponder a su gran amor, que podamos responder al amor con el que Él nos ha amado, ¿no? En sus cartas, en cada una de estas 7 cartas que podemos ver a través de Apocalipsis 2 y 3, Jesús hace un diagnóstico de la iglesia, un diagnóstico de cada iglesia con la finalidad, esta es la finalidad, es preservar a cada una de ellas, que aún a través del tiempo, a través de las condiciones complejas en las que ha vivido cada una de las iglesias, pueda ser preservada. El propósito es que a través de su amor y de la confianza que mantengamos firme en Él, podamos vencer en todo. Podamos vencer todo obstáculo, toda circunstancia que se ponga delante de nosotros y que pueda querernos desviar de nuestra fe en Él, ¿no? Estoy muy convencido, estoy totalmente persuadido que si algo puede salvarme, no está en mí. No, estoy convencido, estoy persuadido que separado de mi Señor nada puedo, absolutamente nada puedo lograr. Si puedo llegar al final, si puedo llegar y poner la mano y tocar la victoria, toda la gloria, absolutamente toda la gloria y toda la honra es para Él. Entonces estas cartas están para animarnos, estirarnos en nuestra fe, corregirnos en lo que esté deficiente, animarnos en toda situación y a confiar en Él para que al final podamos tocar esa victoria y decir, Señor, es por ti que pudimos llegar hasta este final, ¿no? Entonces vamos a revisar esa quinta iglesia, el mensaje a la iglesia de Sardis. En el verso 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras,
que tienes nombre de que vives y estás muerto. Uf. Bueno, recuerden que la estructura de cada una de estas cartas tiene un remitente, tiene un destinatario y también tiene pues un mensaje particular para cada una de las iglesias, ¿no? En 5 de ellas tiene mensaje de elogio, pero también tiene mensaje de corrección hacia lo que estaba ocurriendo mal en esa iglesia. En 2 de ellas solamente reciben elogio. Bueno, pues aquí comenzamos con este verso 1 y dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Juan, quien está escribiendo, tiene la encomienda de escribir fielmente el mensaje que Dios tiene para la iglesia en Sardis. Debemos de recordar nuevamente que el ángel significa mensajero. Ángel significa mensajero, por lo cual la mayoría está de acuerdo en que el mensaje va dirigido al pastor de la iglesia en Sardis, al mensajero de la iglesia en Sardis. No podría estar hablando de los ángeles del cielo, sino más bien a aquel que es el mensajero de Dios en la iglesia en particular de Sardis. Ese es el destinatario, el pastor de la iglesia en Sardis. Y bueno, eso también es un recordatorio para mí y seguramente para muchos pastores, que en cierto sentido el pastor tiene esa función de recibir la palabra de Dios, de estudiar el mensaje de Dios, de conocer el mensaje de Dios y transmitirlo fielmente a su pueblo, a su iglesia, a la iglesia de Cristo, ¿no? Al pueblo de Dios. Ahora, el dato cultural que no nos podemos perder aquí para poner en contexto: Sardis fue la antigua capital de Lidia, que Lidia se encontraba a unos 48 kilómetros aproximadamente de la iglesia que estudiamos la semana pasada, de la iglesia de Tiatira. La ciudad era una ciudad que se había enriquecido, era una ciudad que era muy próspera gracias a la industria tan prominente que había en ese lugar, como joyería, como tintes, como telas, ¿no? Había un ambiente muy, muy industrial en la zona, ¿no? Y desde el punto de vista religioso, era parecido a la iglesia de Tiatira y a otras que hemos visto, porque había un centro de culto pagano, un centro de culto a Artemisa, a Diana, a una de las diosas griegas, ¿no? Que promovían pues demasiada promiscuidad, ¿no? Y que realmente afectaba moralmente todo el ambiente de la sociedad. Es interesante, pero existen ahí en esa ciudad de Sardis, en la antigua ciudad de Sardis, ruinas que se han descubierto donde está ese templo de Artemisa. Y es curioso, pero al lado del templo de Artemisa se encontró un edificio que pertenece a una iglesia cristiana. Entonces podemos considerar que esta era la iglesia de Sardis. Ahora, ¿por qué ver esto? Yo sé que de repente dices, bueno, ¿por qué ver tanto detalle cultural? Bueno, es importante ver que la iglesia nace y la iglesia crece en medio de un ambiente de prosperidad económica, pero también de mucha idolatría. La idolatría, tengo que recordarles, de estos templos llevaba también hacia actividades sexuales perturbadoras, ¿no? Entonces, no obstante del ambiente y del lugar, esta ciudad tenía una pequeña iglesia cristiana, una iglesia floreciente, una iglesia que estaba buscando adorar y servir a Dios. En la época en la que Juan escribe esta carta, económicamente esta ciudad ya estaba empezando a declinar, ya había pasado su época de oro de esta ciudad, pero aún así mantenía esas características culturales, ¿no? Esas características de demasiado amor a la comodidad, amor a los lujos, amor a los excesos. De hecho, la gente, a pesar de haber un ambiente industrial muy, muy importante en la ciudad,
La gente tendía ya a ser floja, ya no le gustaba trabajar porque pues tenía muchas comodidades. De hecho, ¿saben un dato curioso de esta ciudad de Sardis? Es que en Sardis es donde se acuñó por primera vez una moneda en Asia Menor. En todas estas ciudades de Asia Menor que pertenecen a lo que ahora conocemos como Turquía. Así que podemos decir que es aquí donde nació el dinero moderno, ¿no? En forma de monedas para tener intercambios. Y bueno, el remitente se describe como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Entonces, interesante porque no hay duda que el remitente de esta carta es Jesús. Jesús es Dios y por tanto en él habita la plenitud del Espíritu Santo. Cuando habla aquí de los 7 espíritus, 7 tiene esa connotación, ese simbolismo de algo pleno, de algo completo, ¿no? De algo que no le falta nada. Y entonces este es Jesús, que no le falta absolutamente nada. Es ese símbolo de que el Espíritu Santo en él es perfecto y por tanto, déjenme adelantar esto, él es quien puede dar el Espíritu a la iglesia, ¿no? Ya en el capítulo 1:16, ¿no? Es importante, vayan allá en sus Biblias rápidamente al 1:16. Dice Jesús, o se revela Jesús así, tenía en su diestra 7 estrellas. Y luego continúa, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, pero es interesante que en su diestra, en su mano derecha, como lo está escribiendo Juan aquí, tenía 7 estrellas. Pero el verso 20, ya en el verso 20, la interpretación de esto es por el mismo Jesús. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, candelero es símbolo de iglesia, ¿no? Luz, pero la estrella es el mensajero, es el pastor, es el representante, es quien cuida de esa iglesia, ¿no? Y están en su mano. Cada una de esas iglesias están en su mano. Entonces esas 7 iglesias, también el 7 aquí son 7 iglesias, representa también plenitud. Significa que en conjunto, aquí en estos mensajes de Apocalipsis 2 y 3, y en esas 7 iglesias que están en la mano de Jesús, están todas las iglesias de todos los tiempos. Toda la iglesia de Jesús está allí en su mano. Y entonces cuando él, fíjate cómo se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, aquí el remitente se describe como la máxima autoridad sobre todas las iglesias. La máxima autoridad sobre todas las iglesias es Jesucristo. No es ningún hombre, ¿no? Pedro, de hecho, no, algunos quieren ponerle un peso a Pedro que no lleva. Pedro le llama a Jesús el príncipe de los pastores. Primera Pedro capítulo 5 verso 4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes van a recibir la corona incorruptible de gloria, ¿no? Entonces, nunca debemos, esta forma en la que se presenta aquí Jesús, es para que nunca olvidemos que cada una de las iglesias son de Él, le pertenecen a Él, pero también que si son de Él y le pertenecen a Él, nada ni nadie prevalecerá contra su iglesia. Nadie las puede arrebatar de su mano, como dice Jesús, el Padre me las dio y nadie las puede arrebatar de mi mano. Ahora vamos a algo más también que viene ahí en esta descripción. Dice acerca de esta iglesia Sardis: yo conozco, qué interesante, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, yo conozco. Esta expresión, mis queridos hermanos, es el común denominador en el mensaje a las 7 iglesias. Si quieres mirar algo que dice en las 7 iglesias, Jesucristo dice: yo conozco.
Iglesia, yo te conozco. Tiatira, yo te conozco. Éfeso, yo te conozco, ¿no? Cada una de las iglesias Él las conoce. Él sabe acerca de su persecución. Él sabe acerca de su necesidad. Él sabe acerca de su fidelidad. Él conoce sus problemas. Él conoce sus debilidades. Él conoce cuando hay una división. Él conoce cuando hay una ofensa. Él conoce cada uno de esos. Él conoce su amor. Pero también conoce su tibieza, ¿no? Jesús conoce sus fortalezas. Jesús conoce a cada uno de los miembros de su iglesia. Dice, yo conozco tus obras. Jesús conoce su trabajo. El trabajo que cada iglesia está haciendo para Jesús. Ahora yo quiero que me acompañes, no nos podemos perder de mirar un poquito el Salmo, parte del Salmo 139, que nos habla del conocimiento que Dios tiene de nosotros. Y obvio, cuando hablamos de nosotros, del conocimiento que Dios tiene de su iglesia. De cada uno de nosotros. Y dice David aquí en el Salmo 139, en el verso 1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, Jehová, tú lo sabes, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Fíjate lo que dice verso 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Mira el 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí estás tú. Verso 9. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Vamos a pararle del Salmo 139, lo puedes seguir leyendo después. Pero qué hermoso está recordar esto, que el Señor conoce nuestros fracasos, el Señor conoce nuestros triunfos, el Señor conoce lo que está en nuestro corazón, el Señor conoce nuestros anhelos, el Señor nos conoce. El Señor sabe cada una de las cosas que hay en nuestro diario vivir, en nuestra actividad, en nuestro funcionar, en nuestro vivir. El Señor nos conoce. El Señor conoce cada actividad, tus obras. Yo conozco tus obras. Cada actividad, cada situación que ocurre en la iglesia, Él la conoce. El Señor conoce a la iglesia de Sardis y le dice que tienes la fama de que estás viva, pero en realidad estás muerta. Qué diagnóstico tan preocupante, ¿no? Porque recuerden, es como que está diagnosticando a cada iglesia. Cada mensaje es un diagnóstico para ver la salud, qué tan saludable se encuentra la iglesia, ¿no? Y entonces aquí es que tienes fama, que tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerta. ¿Y qué es lo que hace que una iglesia viva? ¿Y qué es lo que hace que una iglesia esté muerta? En lo individual, ¿qué es lo que hace que una persona esté viva en el espíritu? ¿O qué es lo que hace que una persona esté muerta espiritualmente? Obviamente es el Espíritu Santo. Obviamente es el Espíritu Santo. Entonces, lo que esta iglesia de Sardis necesitaba era el Espíritu Santo. Fíjense cómo se presentó en particular, porque no me estoy estirando ni desviando hacia otro lado. ¿Cómo se presentó el que tiene los 7 espíritus de Dios? Dice esto. Entonces, Jesús tiene la plenitud del Espíritu Santo y Él es esa fuente que puede dar el Espíritu sin medida, ¿no? De hecho, en alguna de sus enseñanzas Jesús dijo, pidan al Espíritu Santo al Padre y Él se los dará. Ok, entonces vemos que esta iglesia
mis queridos hermanos, tenía la reputación de que era buena, de que estaba viva. Probablemente una iglesia muy activa, quizá una iglesia muy mediática, ¿no? Muy conocida en muchos lugares. Yo me empiezo a imaginar aquí muchos libros, muchas conferencias, muchos documentos, muchos seminarios, mucha teología, teología sistemática, ¿no? Mucho estudio, pero dejaron de ser guiados por el Espíritu de Dios. Empezaron a confiar más en su trabajo y en su conocimiento, en sus obras, y no quiere decir que sus obras estaban todas mal, pero sí que perdieron la confianza en Dios. Es decir, dejaron de depender de Dios. Es interesante. Para muchos, cronológicamente hablando de la manifestación de estas iglesias a través de las épocas, comprende el periodo de la iglesia reformada que comenzó en el año de 1517 y que de alguna manera permanece hasta nuestros tiempos. De hecho, Sardis, el significado de Sardis, significa los que salieron. Los que salieron muy probablemente de esa iglesia anterior que estudiamos de Tiatira, que estaba dominada por Jezabel, y que muy probable se puede identificar como la iglesia romana, de donde salió la iglesia reformada, Sardis, ¿no? Y que cuando comenzó esta iglesia llamada la iglesia de la Reforma, fueron muy activas y generaron una gran reputación, pero con el paso del tiempo murieron. Dejaron, y puedes ver la historia, ¿no? de la iglesia en Europa, en particular en Alemania, bueno, puedes irte a Inglaterra y puedes ver que la iglesia en esas regiones está muerta, ¿no? Grandes teólogos, grandes personajes surgieron de allí, pero eventualmente perdieron su confianza en el Espíritu de Dios. Vamos a ver algunas pistas por acá. Vayan conmigo a 2 Corintios, capítulo 3, versos 5 y 6. Mira lo que dice para tener cuidado de esto. Muy importante. 2 Corintios 3, 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, importante iglesia, nuestra competencia proviene de Dios. Fíjate lo que dice el verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Uf, ¿no? O sea, no es que la letra es mala, pero si no estamos dependiendo del Espíritu Santo de Dios, ¿no? La vida, déjenme decirlo así, la vida espiritual es imposible sin sana doctrina, pero la sana doctrina sin vida espiritual es una iglesia muerta. En una iglesia muerta han cesado los dones, pero sobre todo ha cesado el amor. Fíjate esas dos características. Cuando cesan los dones es porque la gente deja de depender del poder sobrenatural. Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre de ustedes el Espíritu Santo, y entonces me van a ser testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Pero recibirán poder. ¿Y qué vemos en el libro de los Hechos? Empezamos a ver que se empiezan a manifestar los dones, y ahí está Pedro afuera del templo de la Hermosa y un paralítico, y eso les lleva a evangelizar, a proclamar el evangelio, ¿no? Y vemos que el don de lengua se empieza a manifestar en muchos lugares. Vemos que el don de profecía está activo. Vemos que hay una actividad importante sobrenatural que ocurre porque era una iglesia completamente guiada por el Espíritu de Dios.
Pero sabemos cuando Pablo enseña acerca del Espíritu y corrige a la iglesia de Corinto, habla también de un camino mucho mayor y más excelente y dice que es el amor. Y que es parte del vivir en el Espíritu. El fruto del Espíritu es el amor. Entonces, pongan mucha atención en esto, mi querida iglesia Calvary Norte. Una iglesia muerta es una iglesia donde han cesado los dones y donde ha cesado el amor. Aún cuando predique sana doctrina. Aún cuando predique sana doctrina. Ahora, se debería de esperar que donde se predica sana doctrina se predique acerca de la dependencia total al Espíritu Santo de Dios. ¿No? En la actualidad hay muchas iglesias o hay muchas denominaciones que puedan llamarse Agua Viva, Ríos de Agua Viva o no sé, o mil nombres que conservan solo el nombre de que viven pero que están muertas. ¿No? Y no quiero mencionar ningún nombre para que la gente no se imagine nada. Pero muchas veces se mantiene una liturgia, pero el Espíritu de Dios ya no está. Se ha ido de en medio de la vida de esas iglesias, ¿no? Y muchas de las personas nuevas, de las vidas que llegan a esas congregaciones, la vida de esas personas no son transformadas por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra obrando en sus vidas. Como cristianos, no estamos exentos de esto. También podemos individualmente tener una condición similar. Podemos vestirnos como cristianos, hablar como cristianos, usar lenguaje cristiano. Amén, aleluya, gloria a Dios, en victoria, ¿no? Y todo eso. Cantar quizá hermosos himnos, sabernos himnos preciosos de memoria. Congregarnos regularmente todos los domingos. Inclusive hacer buenas obras, hacer ayuda social y etcétera. Pero puede ser que nuestro corazón esté muy lejos del Señor y sabes, si nuestro corazón está frío de buscar la presencia del Señor, podemos cantar alabanzas, podemos tocar música, podemos enseñar a niños, podemos predicar a adolescentes, podemos dirigir la alabanza y hacer una alabanza técnicamente bien. Pero sin el Espíritu de Dios, todo está muerto. Puede estar muerto. Entonces tenemos que mirarnos a través de este mensaje a las iglesias. Y en el verso 2 dice, sé vigilante, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Oh, ok. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ok, aquí viene una primera instrucción y es, sé vigilante. Ser vigilante es tener cuidado. Ser vigilante es no tomar a ligera las cosas, es poner atención. Vamos a ver en el lenguaje de más adelante los siguientes versos que habla de que como ladrón voy a venir a la hora que menos espero. Entonces, ser vigilante, tener cuidado para no sufrir pérdida. Y me encanta aquí porque siempre hay gracia en todo esto y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, la condición era muy mala, pero no había esperanza. Aún hay vida, ¿no? No está muerta por completo, aún había vida y por eso aún se le escribe, porque aún puede escuchar y aún puede recapacitar. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces, chécate eso, que el trabajo que esta iglesia realizaba no estaba bajo el estándar de Dios. No estaba bajo los propósitos eternos de Dios. No. Entonces, ese trabajo que estaba haciendo, dice, no ha sido perfecto delante de Dios. No estaba siendo un trabajo que complaciera o que agradara a Dios. Y muchas veces, mis queridos hermanos, la iglesia se confunde, ¿no? Y empieza a hacer cosas como para agradar más a los hombres que agradar a Dios. Entonces en lo exterior puede
parecer muy productiva, ¿no? Y a veces hay mucha producción detrás de algo que se hace en la iglesia, hay muchas luces y humo y show y espectáculo, pero la iglesia no está para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Y algunos dicen, oh, bueno, es que la alabanza no es de mi estilo, no es de mi gusto, no es como... Pero la alabanza no es para ti, es para el Señor, ¿no? Puede ser que cada uno de nosotros tenga sus preferencias. Y a algunos les gusten los himnos más tradicionales y a otros les guste la música más viva y más emotiva. Está bien, pero debemos de recordar que no es para nosotros. Y tampoco hacemos las cosas para impresionar al mundo, ¿no? Si, si, si me toca participar en la alabanza, yo quiero llegar a tiempo, yo quiero practicar las canciones, yo quiero para agradar a mi Señor, no para que luzca y suene bonito y cante bonito y haga las cosas, que digan, oye, qué bien tocas, qué bien cantas, qué bien haces. Ni, o sea, si lo hacemos para el Señor. Y lo mismo en cada situación, ¿no? En cada momento y en cada oportunidad que tenemos para edificar la iglesia de Dios, para edificar la iglesia de Dios, ¿no? Entonces, el trabajo en Sardis, con esa expresión, básicamente no fue nada satisfactorio delante de Dios. Entonces sí tenemos que hacernos individual y colectivamente la pregunta, ¿no? ¿Lo que hacemos agrada a Dios? Cada una de las cosas que hacemos, ¿las hacemos para Dios o las hacemos para nosotros? Y entonces yo ya había marcado aquí un poco el problema de la iglesia en Sardis y el problema que puede presentar la iglesia en la actualidad es la ausencia del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, more en plenitud en nuestras vidas. Eso marca la diferencia. Eso marca una gran diferencia, ¿no? De donde una iglesia viva, una iglesia dirigida por el Espíritu Santo, cualquier cosa que haga va a ser agradable delante de los ojos de Dios. Ahora chécate ahí en lo que mencioné, en el pasaje que mencioné de Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre de ustedes el Espíritu Santo y entonces me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. También me da la idea de que una iglesia viva es una iglesia que evangeliza. Es una iglesia que está alcanzando al perdido. Es una iglesia que no calla. La iglesia de Cristo que está dirigida por el Espíritu Santo. Y es algo que podemos ver un poco, tenemos que reconocerlo. Aunque hemos sido muy bendecidos a través de la iglesia reformada europea, sabemos que esa iglesia, si algo dejó de hacer, fue evangelizar. Y se encerró en 4 paredes, en 4 muros. Y se encerró en libros y en seminarios y en institutos. Y dejó de alcanzar al perdido. Dejó de predicar el evangelio. Una iglesia que vive bajo el poder de Dios es una iglesia que alcanza comunidades, alcanza su ciudad. Es una iglesia que está viva, llevando el evangelio a muchos lugares, a muchas personas, ¿no? Y sí, es fuerte, pero una manera de medir. Porque de repente nos convertimos en cristianos y ya nos adaptamos a un mundo cristiano. ¿Y cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Cristo? ¿Y cuándo fue la última vez que conversaste con alguien acerca de tu testimonio? Y no por una mera actividad, sino que lo hiciste bajo el poder del Espíritu Santo, lleno del fuego del Espíritu Santo, ¿no? Porque es algo que se produce instantáneamente cuando vivimos bajo la llenura del Espíritu Santo. Entonces déjame decir algo, debemos como cristianos ser llenos constantemente del Espíritu Santo. Esta iglesia de Sardis llevaba el nombre de que estaba viva, pero estaba muerta. Vayan conmigo a Efesios capítulo 5,
verso 14, dice, por lo cual, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Fíjate el lenguaje, ¿no? Y te alumbrará Cristo. Fíjate lo que dice verso 15. Mirad pues con diligencia, o sea, ¿viste lo primero que le pidió a la iglesia de Sardis, de ser vigilante? Entonces, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, ¿en qué aprovechamos el tiempo, no? ¿Cuál es nuestro propósito principal en la vida, no? Como creyentes. Y dice, mira el verso 17, por tanto no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Porque estamos aquí, pues estamos para salar, mis hermanos. Estamos para alumbrar, mis hermanos. Ahora fíjate lo que dice el verso 18. Sigo en Efesios 5:18. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sean llenos del Espíritu. Ok. Entonces, si un contenedor está lleno, ya no le puedes poner algo más adentro. Si estamos llenos del mundo, pues ¿a dónde va a caber ya el Espíritu? Si nos estamos embriagando con las cosas del mundo, si nos estamos saturando de las cosas del mundo, vamos a estar viviendo una hipocresía. No vamos a estar viviendo bajo el poder y la llenura del Espíritu Santo. Vivir llenos del Espíritu Santo, mis amados hermanos, es algo que debemos de buscar constantemente, en oración, en adoración, en la palabra de Dios, en dirigir nuestros pensamientos a Dios, en estar buscando llenarnos de Cristo. Eso es buscar estar llenos del Espíritu Santo. No se llenen del vino en lo cual hay locura. Igual no se llenen de las cosas del mundo en lo cual hay perdición, sino más bien déjense gobernar por el Espíritu Santo de Dios. Estoy convencido que esto era lo que estaba mal en la iglesia de Sardis. Acuérdense el ambiente que había en la población de Sardis. Todos andaban buscando riqueza, todos andaban buscando placeres, todos andaban buscando comodidad. Y eventualmente muchos de los ciudadanos de Sardis estaban inclinados a la idolatría. Ahora viene una segunda instrucción, acuérdate. Verso 3, acuérdate, acuérdate, haz memoria, ¿no? Haz memoria, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete. Pues si no velas, otra vez viene esto de estar vigilantes, vendré sobre ti como ladrón, ¿ok? Y no sabrás a qué hora vendré sobre de ti. Uf. Entonces haz memoria de lo que has recibido, de lo que oíste, y guárdalo. Ok, ¿qué recibimos? La pregunta es ¿qué recibimos? ¿No? ¿Qué recibimos? Y entonces si lo recibimos, si nos lo dieron, pues es algo que no ganamos. Y si es gracia y es misericordia, es algo que no pagamos por ello. Es algo que fue un regalo, es algo que fue un don. ¿Y qué oímos? ¿Cuál fue el mensaje que nos conquistó, el mensaje que nos quebrantó, el mensaje que nos subyugó, el mensaje que nos lavó, el mensaje que nos sanó, el mensaje que nos transformó? ¿Qué fue lo que oímos? ¿No? Ahora déjenme decir esto, mis queridos hermanos. Aquellos que olvidan la gracia, escuchen esto, aquellos que olvidan la gracia operan en sus fuerzas. Aquellos que se olvidan de la misericordia que recibieron, obran sin amor. Entonces imagínate un auto sin aceite. Se desviela.
comienza haciendo ruido y las bielas suenan y después el motor se sobrecalienta y se tuerce y ya no sirve más para nada, ¿no? Entonces, aquellos que se olvidan de la gracia están trabajando, obrando en sus fuerzas. Aquellos que se olvidan de la misericordia que recibieron, es muy seguro que van a operar sin amor, ¿no? Primera Tesalonicenses 2:13 habla también de lo que recibimos. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. Fíjate lo que hace la palabra de Dios. Actúa en quienes, en vosotros los creyentes. Qué importante, mis queridos hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que la palabra de Dios te conmovió hasta las entrañas? Que te sacudió, que te levantó, que ardió en tu corazón, que fue fuego vivo en tu vida y que dijiste, Señor, gracias, y que dijiste, Señor, perdóname, y que dijiste, Señor, te amo, y que terminó ese conocimiento en una alabanza, en un loor, en una doxología, en una rendición, en una humillación. ¿Cuándo fue la última vez que la palabra de Dios la recibiste y dijiste, wow, esto que estoy oyendo no es palabra de hombre, esto es Dios soplando vida sobre mí? Esto fue Dios soplando vida sobre mi corazón, ¿no? Entonces acuérdate de lo que has recibido y guárdalo y arrepiéntete. Guárdalo, tiene que ver con proteger, tiene que ver con cuidar, tiene que ver con conservar, mantener, no olvidar. Es lo contrario a olvidar, es acordarnos de lo que recibimos de parte de Dios. Y obviamente que arrepentimiento nuevamente es un llamado para reconocer lo que está mal. ¿De qué serviría ir por el mensaje a las iglesias? Estos 2 capítulos que estamos leyendo y que vamos, ya esta es la 5ª semana, ¿no? Si no permitimos que esto produzca un diagnóstico en nosotros para que haya una respuesta en nosotros. Y la respuesta, si es que reconocemos que algo está mal, es sin duda alguna el arrepentimiento, ¿no? De volver a depender de Él, de poder depender de Él y de la sencillez que hay en el Evangelio. Porque con el tiempo las obras y las actividades pueden marchitar, opacar y hacer obras muertas, ¿no? Digo la sencillez del Evangelio porque es no confiar en nosotros y no es tan simple como que lo que hacemos dependa de Él, no de nosotros, ¿no? Y entonces si no velas, vendré, ¿no? Si no velas, vendré sobre ti como ladrón. O sea, voy a venir a la hora que menos esperas, ¿no? ¿Quién está esperando ahí el ladrón, ¿no? Que lo asalte, que le robe las llantas del auto, que se meta a su casa y lo desfalque, o que venga un secuestrador y ¿no? O sea, entonces, si sabes eso, que si está anunciado que vendrá, entonces pones atención, ¿no? Pones mucha atención, pones cuidado en lo que está sucediendo. Entonces yo voy a venir a la hora que menos piensas, a la hora que menos esperas, a pedirte cuentas. Esto está muy en el contexto de lo que hemos estado aprendiendo por las últimas semanas a través de Daniel, ¿no? De la escatología de Daniel. Mateo capítulo 24. Vayan allá, por favor, a Mateo 24, el verso 42.
El lenguaje y la instrucción es muy similar. Mateo 24, 42. Voy a leer unos versos ahí hasta el 48. Me dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. O sea, fíjate, estén alertas. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. ¿No? Fíjate el lenguaje de siervos y de bienaventurados y todas las palabras que hay. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. O sea, es una persona confiable, vamos a darle más. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, ¿no? Y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Fíjate, no sabe a qué hora viene ni lo espera, y lo castigará duramente y pondrá a su parte con los hipócritas. Qué fuerte, allí será el llanto y el crujir de dientes. Uf, no. Pablo a los tesalonicenses, también en Primera Tesalonicenses capítulo 5, hemos estado viendo esto, ¿no? Porque conecta muy bien con Daniel. Porque vosotros sabéis perfectamente, Primera Tesalonicenses 5:2, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea, el mismo lenguaje está usando, ¿no? El mismo lenguaje está usando de Apocalipsis, lo está usando en Mateo, lo está usando Pablo aquí. Dice el verso 3 que cuando digan paz y seguridad, está hablando del tiempo del anticristo, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Pero mira lo que dice el verso 4, más ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. No. Entonces, ¿por qué? Porque están vigilantes, porque están atentos, porque saben los tiempos en los que están viviendo, porque saben saben que nuestro Señor puede venir en cualquier momento. O sea, ya están los rumores de guerras y las guerras. Ya la maldad se ha multiplicado, ya el amor de muchos se ha enfriado. Ya la gente anda corriendo a velocidades de aquí para allá buscando el conocimiento de la verdad y cada vez más en tinieblas. O sea, el Señor puede llegar en cualquier momento y arrebatar y llevarse a su iglesia. Apocalipsis 16:15. Mira esto, qué precioso. He aquí yo vengo como ladrón. ¿A qué se refiere? A que no avisa. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. ¿De qué habla? De ropas, ¿no? De ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ok. Entonces, aquí hay una pregunta. Nos está llamando a cuidar y arrepentirnos y la pregunta es, ¿hay algo que el Señor haya hablado a tu vida y de lo cual no te hayas arrepentido? ¿Sabes? Si hay algo que el Señor te ha hablado y tú no has renunciado a eso y lo has mantenido como parte cotidiana de tu vida, hoy, mi querido hermano, hoy es el día. No te esperes a que seas sorprendido como ladrón, que el ladrón llegue en la noche y te despoje y seas avergonzado. Quizá chisme, quizá rencor, quizá mentira, quizá orgullo, quizá lascivia, quizá codicia, quizá murmuración, quizá falta de contentamiento.
No lo sé, la lista puede ser muy larga. Pero si hay algo que está dominando tu vida de tal manera que te aparta de vivir en plenitud una relación creciente, una relación fructífera con Dios, y que digas, no puedo callar, yo tengo que llevar este mensaje a otros. Hoy es el día, hoy es el día, hoy es el día. Escucha esto, mi querido amor, hermano, hoy es el día. Hoy es el día del Señor, hoy arrepiéntete. Verso 4, sigo ahí rápido, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Te fijaste el lenguaje de Apocalipsis 16:15? Y guarda sus ropas, ¿no? Y entonces aquí dice, tienes algunas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo. ¡Qué expresión! En vestiduras blancas porque son dignas. Uf, uf, remanente fiel, remanente fiel, remanente fiel. Aún la iglesia de Sardis tenía un remanente fiel. Unas pocas buenas personas entre los malos. Bueno, buena persona suena raro, ¿no? Más bien unas pocas personas que se apartaron para Dios. Unas pocas personas que se arrepintieron genuinamente y renunciaron a todo lo que pasaba en Sardis, todo por agradar a su Señor, ¿no? Es obvio que la ciudad de Sardis la ciudad en sí misma tenía una reputación terrible, que se encontraba pues en un ambiente muy perverso. Y eso debió de alguna manera afectar a la iglesia que se encontraba contaminada. Ve el lenguaje que Jesús está usando. Pero había un remanente fiel. Que Jesús había lavado sus vestiduras y habían decidido no mancharlas. Mantenerlas blancas. ¿No? Pero aquí está impresionante porque hay una promesa para ellos. ¿No? Hay una promesa. Y andarán conmigo. ¿No? La promesa para ellos es que tendrán una relación muy íntima, muy estrecha. Me hizo recordar a alguien que caminó con Dios. ¿Te acuerdas quién fue el que caminó con Dios? Enoch, ¿no? Es conocido como uno que caminó con Dios. Andarán conmigo. Esto mueve mi corazón demasiado. Es una gran promesa. Es una gran promesa. Puedo perderlo todo. Puedo perderlo todo, pero si Él está, estoy completo. No. Hace rato recordaba una canción por ahí, una canción que surgió en estos días de si Él no está, todo se muere. Si Él no está, nada vale. Si Él no está, nada deseo. Se muere el amor, se muere la esperanza, se muere el gozo, se muere la paz. Pero si Él está, todo está. Y entonces, y la promesa y se andarán conmigo. ¿Te acuerdas de lo que dice el salmista? ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién habitará en su presencia, no? El que no mancha sus vestiduras. El que obedece a su Señor. Es una gran promesa. Mis queridos hermanos, la pureza, la santidad es un símbolo de intimidad con Dios. Cuando se tiene intimidad con Dios se puede esperar una vida apartada. Dice en las bienaventuranzas del Sermón del Monte de Mateo 5, en el verso 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Y continuamos en los últimos versos. Dice, al que venciere, ya vamos más rápido con esto, mis queridos hermanos. Hemos visto esta expresión en las anteriores cartas, es que no requiere mucha explicación. Quien vence, ¿no? La fe en Jesús es lo que vence. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y mira, este versículo lo leí el domingo. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿no? Y no borraré su nombre del libro de la vida. En el contexto de lo que está hablando muy claro a esta iglesia, no está haciendo un énfasis, no significa que la salvación se pierde, no. Yo creo que aquí el enfoque está en que Jesús está haciendo un llamado a esta iglesia a mantenerse pura y en arrepentimiento. No es que Jesús está en el cielo así con un borrador eliminando a personas de la lista. Más bien lo contrario. Yo creo que significa que hay, y lo que estamos viendo en Daniel, es recordar que hay un libro con un registro donde están los nombres de todos aquellos que han confiado plenamente en Jesús. Yo comencé este estudio diciéndoles, miren, no hay nada, absolutamente nada de lo que yo tenga que gloriarme. Estoy completamente convencido y persuadido en el Espíritu que si hay algo que pueda salvarme, no está dentro de mí. Estoy convencido que separado de mi Señor, nada puedo hacer. Si puedo llegar al final y tocar la victoria, es por gloria a Él. Absolutamente toda la gloria es de Él y para Él. No hay nada, absolutamente nada bueno en mí. No, no hay absolutamente nada de lo que yo debiera de gloriarme y de decir, esa victoria es porque la merezco. Toda la gloria es para Él. Ahora, lo que yo quiero hacer énfasis aquí es ver la promesa que Él da en este versículo, porque dice en el verso 5, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Yo creo que esta es una gran, gran, gran promesa para esta iglesia de Sardis. Esto se lo está diciendo una iglesia que tiene un nombre de que está viva, pero que en realidad está muerta, ¿no? O sea que mucho de lo que estaba sucediendo allí tácitamente estaba mal, ¿no? Entonces termina con un mensaje de esperanza. Termina diciendo, pero el que venza, yo voy a confesar su nombre. Imagínate qué tremendo está llegar delante de Él y que Jesús diga, no solo está en el libro, sino que yo lo conozco. Y yo sé que a pesar de Él, a pesar de su debilidad, a pesar de su condición, confió en mí, creyó en mí, entendió perfectamente el mensaje de la salvación. Pero, ¿qué hará con las personas que quizá viven en la iglesia, que tienen nombre de que están vivos, pero están muertos? ¿Qué hará con todos aquellos que ni siquiera viven lo que enseñan, que tienen una vida absolutamente doble, una vida quizá con caminos ocultos? ¿Qué hará con aquellos que tienen aspecto muy religioso, quizá lenguaje muy religioso, que tienen una gran apariencia externa, pero quizá por dentro viven en hiel de amargura, quizá por dentro no encuentran contentamiento en nada? No, que viven en obscuridad, que viven de noche, que sus obras no son agradables delante de Dios.
¿Qué podrá pasar con ellos, no? En tu nombre, Jesús, hicimos esto, hicimos el otro, tuvimos muchas obras, sanamos enfermos, visitamos gente, hicimos esto, hablamos esto, hicimos aquello. Y que Jesús diga, nunca les conocí. Y que lleguemos y nuestras lámparas están sin aceite y lleguemos tarde y las puertas se encuentren cerradas, ¿no? O imagínate tratar de filtrarte o colarte a las bodas del Cordero de Dios con ropa sucia. ¿No será aquel que entre con ropa indigna expulsado del evento más glorioso? No. Ahora yo quiero terminar y orar con ustedes, recordando unas palabras que en alguna ocasión, en alguna ocasión, un jugador de fútbol americano expresó, eh, que decía que un hombre puede hacer que todo un equipo pierda una batalla, que un hombre puede hacer que todo un equipo pierda eh, un partido, ¿no? Porque un hombre que tiene una posición, digamos, que jugar dentro del campo y no hace, no entrena, no juega, no pasa el balón, no hace lo que debería de hacer, puede hacer que todo un equipo pierda. Primero, él puede perder por su propia debilidad, pero también, segundo, puede hacer que otros mismos pierdan. Y entonces, probablemente que aquí en la iglesia de Sardis hubo algunos que no estaban caminando bien con el Señor, pero basta un jugador que pueda hacer que todo un equipo pierda, que pierda el partido, ¿no? Que se pierda una batalla. Entonces, creo que aquí el llamado de nuestro Señor Jesús es potente. Comencé diciéndoles que estas cartas son de amor, no es para generar terror en nosotros. Y aunque sean mensajes fuertes, son un llamado al arrepentimiento y a la gracia. Es un llamado, cada una de estas mensajes de estas iglesias es para reflexionar. No es para decir, ok, la iglesia, solo la iglesia reformada por allá de Europa. Es para que cada uno de nosotros reflexionemos porque sin duda alguna somos miembros de un equipo. Y entonces, si un pequeño miembro falla, todos los miembros se duelen. No. Y, y, y lo que pasa en tu vida privada nos afecta a todos. ¿No? Entonces, es un llamado a vestirnos de Jesucristo. Ahí puedes leer todo Colosenses 3. Es un llamado a vestirnos de Cristo, vestirnos de su amor, de su gracia, de su misericordia y de su poder. Es un llamado a vivir una vida dependiente de Él, de su Espíritu Santo. Padre, gracias te damos, Señor, porque estos mensajes son para nosotros. No son para alguien más, son para cada uno de nosotros, Señor. Y los tomamos de ti, Señor, con mucho cuidado, con mucha humildad, con mucha reverencia, Señor. Tomamos estos mensajes, Señor, que tú nos estás hablando. Gracias, mi Dios, por hablarnos nuevamente a través de este mensaje. Quizá muchos ya habían leído y oído acerca de esto, Señor, pero tu Espíritu Santo en particular nos está hablando a todos esta noche. Y yo te ruego, mi Señor, que si entre mis hermanos que oyeron este mensaje o los que lo vayan a oír, tu Espíritu Santo les convence de pecado, Señor, ellos puedan arrepentirse hoy mismo, Señor. Que podamos volver nuestro corazón, cada uno de nosotros, a ti, Señor.
Y te ruego, Señor, llénanos de tu poder, de tu Espíritu Santo, Señor. Haznos anhelarte y desearte, Señor. Te lo ruego. Que tu palabra, Señor, arda en nuestros corazones. Que tu amor, Señor, fluya en nuestras vidas. Que podamos, Señor, ser fieles embajadores tuyos. Para publicar, Señor, que hemos sido marcados por ti, Señor. Para no avergonzarnos, Señor, ante nada ni ante nadie. Publicar abiertamente, Señor, que somos tuyos, que te pertenecemos. Hablar con los necesitados, hablar con los que sufren, hablar con los que no te conocen, Dios. Llénanos, mi Dios, de tu Santo Espíritu, Padre. Te ruego en particular, Señor. Me has puesto, Señor, por gracia y sin merecerlo al frente de esta iglesia. Dios, te ruego por esta iglesia, por Calvary Norte, Señor. Te ruego por cada uno de nosotros, mi Dios, te ruego que podamos andar con vestiduras blancas, Señor, cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Si hemos dejado algo en nuestro corazón, Señor, que sean esas obras que tú le dijiste a Sardis, que no eran perfectas, no eran agradables delante tuyo, Señor. Perdónanos, Dios, perdónanos. Y haznos ser ese remanente fiel, Dios, por tu gracia. Sabemos claramente, Señor, que si nuestra mano llega a tocar el botón de victoria, Señor, es exclusivamente por tu gloria, Señor. Es solamente por ti que podemos alcanzarlo, Señor. Te amamos en el nombre precioso de Jesús. Amén.